Buenas tardes. Hoy le presentamos un análisis sobre cómo tres autores fundamentales del psicoanálisis, Sigmund Freud, Melanie Klein y Otto Kemper, comprenden la relación entre la personalidad y la psicopatología, utilizando la psicosis como eje central de nuestro trabajo. Elegimos este tema porque la psicosis es uno de los cuadros clínicos más complejos del psicoanálisis. No solo implica una alteración en la relación que una persona establece con la realidad, sino que también nos permite observar cómo ha evolucionado la manera en que distintos autores entienden la personalidad y su funcionamiento. A lo largo del tiempo, cada uno de estos autores desarrolló una explicación distinta sobre este fenómeno, aportando nuevas formas de comprender tanto el origen como la organización de la psicosis. El objetivo de este trabajo fue comparar las principales propuestas de Freud, Melanie Klein y Otto Kemper respecto de la psicosis, identificando sus semejanzas, diferencias y los aportes específicos que realiza cada uno. Más que buscar cuál teoría explica mejor este fenómeno, nos interesó mostrar cómo estas perspectivas representan distintas etapas del desarrollo del pensamiento psicoanalítico y cómo un conjunto ofrece una comprensión más amplia de la personalidad y la psicopatología. Dicho esto, dejo con mi compañero Jeremías, quien comenzará explicando cómo Freud comprende la psicosis y cómo fue evolucionando su pensamiento sobre este tema. Para entender cómo Freud piensa la psicosis, hay que partir de algo poco intuitivo. No la aborda con una respuesta ya resuelta, sino desde dos preguntas distintas formuladas en momentos distintos de su obra, que nunca termina de integrar en una sola síntesis. Conviene aclarar antes de avanzar que lo que sigue es cómo se entendería el aparato psíquico desde las herramientas conceptuales que Freud tenía disponibles en cada momento, y no una descripción cerrada y definitiva. La primera pregunta es de 1911, cuando Freud analiza el caso de Daniel Paul Schreiber. Ahí la psicosis se entendería todavía casi como se entiende cualquier síntoma neurótico, buscando un contenido pulsional específico y un mecanismo de defensa particular. En otras palabras, en este primer momento la pregunta no sería qué le pasa al yo en general, sino qué se habría reprimido puntualmente y por qué vía retornaría. Esta teoría que propone Freud invierte el sentido común clínico de su época. El delirio no sería la enfermedad, sino que sería el intento de curarla. Ese proceso tendría tres momentos. En primer lugar, el yo retiraría en silencio su interés afectivo del mundo exterior. En una segunda instancia, esa pérdida se viviría subjetivamente como una catástrofe, el fin del mundo, porque para Schreiber el mundo se habría sepultado en la medida en que él mismo le retiró su amor. Esto resulta aclaratorio porque muestra que la catástrofe no sería literal, sería la proyección hacia afuera de un colapso que ocurriría puertas adentro en la distribución interna de la libido. Y tercero, esa energía retirada no desaparecería del todo, sino que volvería sobre el yo y produciría el delirio de grandeza, que sería, en palabras de Freud, el intento de reconstrucción, el andamiaje que el sujeto levantaría sobre un derrumbe previo y silencioso. Es entonces, 13 años después, en 1924, que Freud cambia el tipo de pregunta. Ya no buscaría el contenido ni el mecanismo particular, sino la posición que ocuparía el yo frente a dos exigencias en conflicto, el ello y la realidad. Propondría entonces una fórmula deliberadamente económica. La neurosis sería un conflicto entre el yo y el ello. Sin embargo, la psicosis sería un conflicto entre el yo y el mundo exterior. Pero el propio Freud desconfía de esa economía conceptual. Y en el texto complementario aclara algo decisivo. Lo que distinguiría a ambas estructuras no sería si se pierde o no la realidad, sino qué se haría después de perderla. Dicho de otro modo, tanto el neurótico como el psicótico se apartarían en algún grado de lo real. Y la diferencia estaría en si ese fragmento perdido se evitaría o se reemplazaría por completo. Este recorrido deja al menos dos vacíos importantes y conviene nombrarlos como lo que son: límites propios de una teoría construida en un momento y contexto determinado. En primer lugar, Freud nunca acabaría de articular con claridad cómo se relacionarían ambos modelos, el del contenido pulsional y el de la estructura. Y en segundo lugar, su teoría se construye casi enteramente sobre un caso masculino, algo que comprometería su alcance clínico. Después de revisar la propuesta de Freud, podemos observar que Otto Kemper plantea una forma diferente de comprender la psicosis. En lugar de centrarse principalmente en el conflicto pulsional o en el retiro de la libido, él pone el foco en la estructura de la personalidad. Para Kemper, lo más importante es evaluar cómo está organizada la personalidad del sujeto. Para ello, propone tres criterios fundamentales: el grado de integración de la identidad, los mecanismos de defensa que predominan y la capacidad para mantener la prueba de realidad. Es decir, distinguir lo que pertenece al mundo interno de lo que ocurre realmente en el exterior.
Desde esta perspectiva, la organización psicótica representa el nivel más grave de funcionamiento de la personalidad. Se caracteriza por una identidad muy fragmentada o difusa, donde las personas tienen dificultades para integrar aspectos positivos y negativos de sí mismas y también de los demás. Además, predominan defensas primitivas como la escisión y la identificación proyectiva, lo que termina afectando gravemente el juicio de realidad y favorece la aparición de delirios o alucinaciones. Ahora presentaré los principales aportes de Melanie Klein al estudio de la personalidad y la psicopatología. Klein amplía la teoría de Sigmund Freud al señalar que la personalidad comienza a organizarse desde los primeros meses de vida. Para ella, las primeras relaciones que el niño establece con sus cuidadores, especialmente con su madre, son fundamentales porque le permiten construir su mundo interno. Estas experiencias dan origen a las llamadas relaciones objetales, es decir, las representaciones internas que el niño forma de sí mismo y en relación también con los otros, las cuales con posterioridad van a influir en su manera de relacionarse y de enfrentar los conflictos. Klein, 1946 y 1988. Uno de los conceptos más importantes de su teoría es la posición esquizoparanoide. Durante esta etapa, el niño aún no logra integrar una imagen completa de las personas y utiliza la extinción como un mecanismo de defensa. Esto significa que divide la experiencia entre un objeto completamente bueno y un objeto completamente malo, intentando de esta forma disminuir la ansiedad que le genera las experiencias de frustración. Cuando el desarrollo evoluciona en forma saludable, el niño alcanza la posición depresiva, donde comienza a integrar los aspectos positivos y negativos en una misma persona. Esta integración favorece relaciones más estables y el desarrollo de la empatía, y a su vez también mayor capacidad para enfrentar la realidad. Desde nuestra perspectiva, el principal aporte de Melanie Klein consiste en demostrar que muchas dificultades psicológicas tienen su origen en la forma en que se establecen las primeras relaciones afectivas. Además, sus conceptos sobre las relaciones objetales y los mecanismos de defensa fueron también fundamentales para que Otto Kemper desarrollara posteriormente su modelo estructural de personalidad, incorporando estas ideas al diagnóstico clínico de las organizaciones psicopatológicas, según lo que indica Kemper 2004. Por ello, podemos afirmar entonces que Klein constituye un puente entre la teoría clásica de Freud y los desarrollos contemporáneos de Kemper sobre la personalidad y la psicopatología. Al comparar a estos tres autores, vemos que todos coinciden en que la psicosis implica una alteración profunda del funcionamiento psíquico. Sin embargo, cada uno la aplica desde un nivel muy distinto. Freud pone el énfasis en el conflicto intrapsíquico y entiende el delirio como un intento de reconstruir la realidad perdida, mientras que Melanie Klein lleva el origen del problema a las primeras relaciones con los cuidadores y al uso de mecanismos como la escisión. Finalmente, Kemper integra estos aportes en un modelo estructural donde el aspecto central es el nivel de organización de la personalidad y el grado de integración de la identidad. En nuestra opinión, estas teorías no se contradicen, sino que se complementan. Freud ayuda a comprender el conflicto psíquico, Klein explica cómo influyen las experiencias tempranas, y Kemper entrega un modelo que además tiene una gran utilidad clínica para el diagnóstico y la planificación del tratamiento. En conjunto, estas tres miradas permiten entender la psicosis de una forma mucho más completa e integradora. Para concluir, este trabajo nos permitió comprender que la explicación de la psicosis fue evolucionando a medida que también evolucionó el pensamiento psicoanalítico. Freud la comprende principalmente desde el conflicto entre el yo y la realidad y entiende el delirio como un intento de reconstrucción del mundo psíquico. Posteriormente, Melanie Klein profundiza en la importancia de las primeras relaciones objetales y en la forma en que éstas influyen en el desarrollo temprano de la personalidad. Finalmente, Otto Kemper integra estos aportes en un modelo estructural. En definitiva, más que ser teorías que se contradicen, consideramos que se complementan. Cada una aporta una mirada distinta sobre un mismo fenómeno y juntas permiten comprender la psicosis de una manera más amplia, enriqueciendo tanto el diagnóstico como la práctica clínica actual. Muchas gracias por su atención.